Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Hoy hablamos de los conceptos lengua y dialecto. No son términos fáciles de definir, te lo adelanto, porque tienen connotaciones o tienen implicaciones que trascienden a lo propiamente lingüístico. Sin embargo, es importante tener una noción y una noción precisa de ellos porque se utilizan mucho en variación lingüística, en dialectología, en historia de la lengua, etc. Un determinado sistema lingüístico puede ser dialecto y convertirse en lengua, o puede no llegar a convertirse en lengua. Entre lengua y dialecto hay un proceso. La lengua está más desarrollada, cohesionada que un dialecto. Las razones para las que ocurra esto no se encuentran generalmente en la lengua, sino que son normalmente extralingüísticas. Tradicionalmente se afirma que la diferencia entre lengua y dialecto es un concepto que está derivado de las circunstancias históricas en las que se desenvuelve un determinado sistema lingüístico. Es decir, no son razones lingüísticas, sino extralingüísticas, externas a la lengua, las que determinan que una forma de hablar se alce por encima de las demás y se convierta en lengua, mientras que otras, que a lo mejor son hermanas en cuanto a herencia lingüística, pues quedan como dialectales. ¿Por qué? Pues normalmente porque un determinado sistema lingüístico recibe atención política, social, literaria, se desarrolla más la cultura utilizando ese sistema lingüístico, etc. Es decir, en principio todos los sistemas lingüísticos son capaces de desarrollarse. El tema es que hay que desarrollarlos y eso tiene que hacerlo una sociedad, la sociedad que habla esa lengua. Si la sociedad que habla esa lengua la desarrolla, la cultiva, crea una literatura, la difunde, etc., esa lengua se desarrolla y llega a cotas mucho mayor que otra que no reciba la atención, el cuidado y el cultivo de sus hablantes. Lo que ocurre es que estos conceptos de lengua y dialecto tienen también una connotación en la política lingüística y en la sociolingüística. Muchos hablantes asocian a el término dialecto una inferioridad, una categoría inferior, una forma más popular de hablar. En algunos casos, los hablantes se pueden sentir orgullosos de su dialecto y en otros casos, el hablante puede negar su propio dialecto porque lo ve como algo vulgar. En efecto, para muchas personas, el concepto de lengua va asociado a un prestigio, mientras que dialecto es algo de menos prestigio. Aquí hay que atender al punto de vista del hablante. Es decir, el hablante puede entender que su forma de hablar no es prestigiosa. Es propia de su pueblo, es propia de su ámbito, pero no es una buena forma de comunicarse por el motivo que él considere. Y fíjense que aquí suele ocurrir lo siguiente. Cuando una persona que habla un dialecto, él habla de un pueblo, de una localidad, además puede expresarse en la lengua, en la norma prestigiosa, tiende a valorar mejor su forma local de hablar. Todos hablamos en local, todos hablamos nuestra forma
peculiar de nuestro pueblo, de nuestro ámbito donde hemos nacido, etcétera, ¿no? Pero no todo el mundo puede pegar el salto que supone hablar conforme a una norma que tiene prestigio dentro de un ámbito de uso lingüístico. El hablante que lo puede hacer valora mejor, más positivamente su modalidad local. El hablante que solo puede hablar su forma local no la valora suficientemente, no la valora positivamente, porque sabe que esa no es la forma prestigiosa. De esta manera, muchos dialectos o muchas hablas locales tienen para la sociedad una connotación de algo menos prestigioso. Sin embargo, fíjense, en los dialectos y en las hablas locales es donde muchas veces se guardan tesoros lingüísticos, donde muchas veces perviven palabras que la lengua cotidiana está olvidando. En muchos pueblos se mantiene un vocabulario que a veces decimos más rico que el de la prensa. Claro que sí, porque tiene palabras tradicionales que en el léxico de la prensa, por ejemplo, que se supone que tiene que estar conforme a la norma actual del español, pues ahí no aparecen. Los dialectos son tesoros lingüísticos, pero el hablante que no domina la norma a veces lo percibe como una forma peor de hablar. Lengua y dialecto. Ojalá hubiera un metro, alguna medida objetiva para indicar cuándo un sistema lingüístico es lengua, cuándo se ha convertido un dialecto en lengua. No lo tenemos, pero sí sabemos que hay factores que ayudan. Es decir, cuando un dialecto recibe cuidado por parte de sus hablantes, recibe un cultivo escrito, un desarrollo literario, en unos medios de comunicación adecuados, cuando el hablante se siente orgulloso de lo que está hablando, lo que es la autoestima lingüística, y cuando además hay un buen número de hablantes de esa modalidad, normalmente esa modalidad se desarrolla y se consolida y va adquiriendo ese valor prestigioso que hace que se utilice cada vez más. Y todo esto no puede modificarlo un hablante aislado. Es la sociedad la que atribuye a una determinada modalidad un rasgo positivo o un rasgo menos prestigioso, en definitiva. Y también depende mucho de los factores históricos, es decir, los movimientos sociales, las migraciones hacen que los rasgos de algunas modalidades no queden aislados, sino que hay formas de hablar la lengua que se van difundiendo, pues por ejemplo, en los procesos migratorios que actualmente se están viviendo. Lo que sí me parece importante en este asunto es el tema de la variación sociolingüística, es decir, una persona que puede hablar una modalidad local y solo eso tiene una limitación en su vida y tiene una limitación en su actuación lingüística, mientras que una persona puede hablar más culto o más popular, más próximo a la lengua o al modelo de su lengua o más próximo a la habla peculiar de su localidad, y esa persona sabrá cuándo, en función de las circunstancias de comunicación, tiene que hablar la lengua, el dialecto o el habla de su localidad. ¿Qué hablo yo? Pues yo hablo una variedad del español, que es el español hablado en Andalucía, concretamente en Andalucía occidental, teniendo en cuenta que, como te digo ya en otras ocasiones, hablo delante de un micrófono y todos delante de un micrófono pronunciamos mejor, más forzado de lo que habitualmente lo haríamos en una conversación formal, dando una clase, hablando delante de un micrófono. Hablamos más conforme a la norma. Yo tengo que tener en cuenta que me pueden escuchar personas de otra modalidad distinta a la mía, y si estoy hablando con un amigo de mi ciudad, pues lógicamente mi forma de hablar es sustancialmente más andaluza. Bueno, pues muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo, y como siempre déjame por favor tus comentarios y sugerencias a través de la aplicación en la que estés escuchando el podcast o de la web evabravogarcia.com.
Atiendo tus sugerencias, tus ideas para futuros episodios y agradezco mucho si me dejas una valoración. Hasta que nos veamos en un próximo episodio, puedes encontrar más información en la web o seguirme en las redes sociales, en Twitter, Español América. Muchas gracias por tu tiempo, un saludo y hasta pronto.